Mantenemos nuestras Biblias abiertas en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el verso 12 en adelante. Y vamos a hablar del tema lineamientos bíblicos para la iglesia. En la palabra del Señor hay una cantidad de consejos, de mandatos, de enseñanzas y principios que si son observados salimos bendecidos. Recuerde, mi estimado hermano, que el propósito de Dios es bendecir a cada uno que le pertenece a Él. Recuerde que el Salmo 23 en su parte final dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, es el propósito de Dios bendecir a toda su iglesia. Ese es el propósito de Dios. Ahora, para que esas bendiciones se conviertan en una realidad continua, entonces el Señor nos hace unos señalamientos y nos dice unas cosas que son necesarias para que cuando las observemos nuestras vidas cristianas sean henchidas, bendecidas, llenas, saturadas. Y algunas cosas que son específicas, como las que hablaremos aquí en esta noche, tienen una gran trascendencia en la vida de la iglesia. Si se observan, la iglesia prospera en su vida espiritual, y cuando se prospera en la vida espiritual, pues hay prosperidad en muchas áreas. Prosperidad también en la parte numérica. Y también habrá prosperidad en la parte de ministración. Y estoy hablando de prosperidad de las cosas eternas, porque de lo humano sabemos que siempre el Señor nos ayuda. ¿Sabe que el Señor Jesucristo dice en su palabra que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos? Es apenas lógico, es una ecuación simple. Ustedes y yo tenemos hijos y nunca nos hemos olvidado que ellos desayunan, almuerzan y comen. Que ellos van a la escuela, que necesitan el uniforme, los libros, etcétera. Todo eso lo recordamos nosotros. Imagínese nuestro Padre Celestial. ¿Cree usted que Él se acuerda de sus hijos? ¿Cree usted que Él se acuerda que ustedes y yo desayunamos, almorzamos y comemos? Que también vamos a la escuela, al colegio, a la universidad, al trabajo, etcétera. El Señor conoce y sabe todas las cosas. Así que miremos estos lineamientos de la palabra que tienen que ver específicamente con la vida de la iglesia como tal. Mire lo que dice en el primer verso, en el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es uno de los principios de Dios para que la iglesia pueda marchar de la manera que debe ser. Si una iglesia desea marchar, obtener victorias preciosas, hacer las cosas de acuerdo como Dios quiere, si una iglesia desea trabajar organizada, si la iglesia de Jesucristo desea progresar en avanzar el evangelio, en llevar la palabra, en alcanzar las almas perdidas, los pueblos, las naciones, los continentes, en llegar hasta los perdidos con el mensaje de salvación, debemos entender que el Señor ha organizado su obra. Y ha puesto a unos que nos presiden, ¿y qué más? Y nos amonestan en el Señor. Parece que no fuera necesario, pero sí es necesario. Algunos dicen, ¿y por qué? ¿Por qué debe haber quien me mande? Porque siempre es necesario. Dice un proverbio de la gente popular, no que es bíblico, sino un proverbio de la gente, un proverbio popular. Dice que muchos capitanes en un barco lo hacen hundir. Tiene que haber un capitán, uno.
y el resto de personas también trabajan. Pero uno solo es el que tiene que decidir todas las cosas. Fíjese usted que hay uno que se llama timonel y que en aquel tiempo, ¿verdad?, le daba vueltas a una rueda grande, así que le llamaban, o le llamaríamos nosotros el timón. Y él es el que al mover esa rueda dice para dónde se dirigirá el barco. Pero el que le dice hacia dónde moverla no es él, sino un señor que se llama el capitán. Aunque él puede moverla, sin embargo, él tiene que esperar a que le digan para dónde moverla. Y exactamente así es en la obra del Señor. Él pone un orden para que la iglesia pueda avanzar, para que pueda avanzar ordenadamente, para que pueda avanzar haciendo las cosas que el Señor ha inspirado a su iglesia que haga. En todo esto tenemos que ver que la iglesia como tal, el cuerpo entero de Jesucristo, tiene una encomienda muy grande. Está descrita en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, cuando habla de que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas ya pasaron, que he aquí todas son hechas nuevas, pero luego dice todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos encargó a nosotros. Oiga eso, ¿a quiénes? A la iglesia. Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que el trabajo global de la iglesia de Cristo en el mundo entero es el ministerio de la reconciliación, o sea, anunciar esta palabra a las almas perdidas para que se puedan salvar. Sin embargo, cada iglesia local tiene una partecita específica que hacer dentro de esa gran labor. Porque fíjese que todos no podemos hacer lo mismo, porque el Señor sabe para qué capacita a cada uno. Así que entre la iglesia de Cristo, dice la Escritura que Él mismo entonces reparte, por ejemplo, los dones. Los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. A unos don de hablar en lenguas, a otros palabra de conocimiento, a otros palabra de sabiduría, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros por el mismo Espíritu, etcétera. También acerca de los ministerios, siempre se han nombrado 5 ministerios principales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero no es solamente eso, porque la palabra ministerio lo que quiere decir es servir. Y hay personas que a veces, si el Señor nos indica de hacer algo y decimos estoy en el ministerio tal, este es mi ministerio, nos imaginamos una cosa diferente a lo que es. Consideramos que es una posición grandísima donde todo el mundo viene a hacerme reverencia, pero no, es al contrario. Es una posición de humildad donde la persona llamada tiene que servirle a todo el mundo. ¿Sabe cómo dice el Señor Jesucristo? Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y eso es el ministerio. Ahora, la iglesia como tal, cada iglesia local también está llamada a ejercer cada una la parte que el Señor le encomendó. Habrá una iglesia local que el Señor le encomendó ganar aquí en la ciudad. Habrá otra iglesia local que el Señor desde el comienzo le indicó y le dijo, yo quiero que ustedes me preparen gente para mandarlo para todas partes del mundo. Pero resulta que en todas partes del mundo no hablan todos los idiomas, así que habrá iglesias locales especializadas en enviar misioneros de habla francesa y otros de habla inglesa y otros misioneros de habla de los chinos, por ejemplo, y así sucesivamente.
Sé de una iglesia muy linda, muy preciosa, estoy hablando de una iglesia local, que ha enviado y apoya 300 misioneros al mismo tiempo, 300 en el mundo entero. Y eso nos parece algo maravilloso. Eso es un sueño precioso, que podamos enviar y apoyar misioneros por cientos. Eso es algo, bueno, es el sueño que nosotros tendríamos. Yo no sé cuántos tienen el sueño de que podamos apoyar misioneros que ganen al mundo para Cristo. Amén, eso está bien, pero recuerde, por más que sean 300, el mundo entero necesita mucho más de 300. Y 300 ya es una gran suma para una sola iglesia local. Pero sin embargo es una cosa muy pequeña. Lo que cada uno de nosotros podamos hacer siempre será una partecita muy pequeña dentro de la gran labor que el Señor ha encomendado a toda la iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Pues entonces reconozcan a los que los presiden y los amonestan en el Señor, para que haya un orden. Porque si el Señor le da una visión, una parte específica que hacer a una iglesia local, pues debe haber quien organice eso. Entonces el Señor determina poner allí a un pastor. Y luego de poner a un pastor también pone a otros. Hay hermanos que el Señor determina que le ayuden a la vida de la iglesia al frente de departamentos, ya sea de evangelismo, de discipulado, departamento de medios de comunicación, departamentos de escuela dominical, de ujieres, de actividades, de planta física, de muchas cosas. Y cada uno de ellos está delegado para que trabaje juntamente con todos, pero cada uno va presidiendo en el área donde Dios lo puso. ¿Qué es lo que Dios dice aquí? Si quiere que la iglesia marche, este lineamiento bíblico, quiere decir, esta enseñanza que viene directamente de parte de Dios, nos dice que tenemos que reconocerlos. Tenemos que aceptarlos. Reconocerlos no es decir, me tocó. No, reconocerlos es decir, gloria al Señor, porque el hermano fulano está a cargo de este trabajo en el área que el Señor le haya puesto. Si es el pastor o si es el líder de departamento. Aún un ujier. Un ujier tiene una parte importante. Está puesto allí, lo han uniformado, le han puesto una camisa de un color especial, un pantalón de un color especial, una corbatica o lo que sea de un color específico, y le pusieron una escarapela y dice ujier. Y cuando uno llega a la iglesia, ellos se encargan de venir y con una sonrisa le dicen, hermano, mire, aquí hay un puesto. O tal vez si hay alguna necesidad de ayudar con un niño que se siente incómodo, el ujier viene y le dice, ¿le ayudo? O le dice a los padres, podríamos hacer algo para tranquilizar a este niño que está incómodo, tal vez necesita aire, etcétera. Eso está puesto por Dios. Es para la buena marcha de su obra. Entonces, a esto es que se refiere el Señor aquí cuando dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor, porque sabe que presidir no es solamente sentarse detrás de un escritorio a mandar, como creen algunos, sino que eso es trabajo. Presidir es un trabajo, porque hay que organizar, hay que sentarse también con un planeador. Un planeador quiere decir un calendario tal vez grande. Hay que sentarse a mirar todas las actividades, a ver dónde encaja, qué cosa hay que crear, nuevas ideas o formas de trabajo que se ajusten a la palabra del Señor, pero que nos permitan seguir haciendo lo que el Señor nos ha inspirado. Todo eso es trabajo. Entonces, que trabajan y presiden en el Señor. Pero dice algo más en el verso 13. Aparte de que nos presiden, también nos amonestan, porque todo eso es trabajo del que está al frente. Amonestar es trabajo. Algunas personas no entienden que el que está puesto al frente está puesto para presidir, o sea, para dirigir y también para amonestar.
son labores conjuntas. En cuanto al pastor, esto es algo serio. El pastor está en la obligación, oiga esto, bíblica. Esto no es un antojo que yo estoy diciendo aquí, está en la obligación bíblica, o sea, está obligado por Dios a dirigir al pueblo y a amonestarlo. Eso está en la palabra, eso está en ese texto. Si no lo hace, tendrá que rendir cuentas un día. Tiene que amonestarlo. O sea, tiene que llamar la atención. Y esto se hace no solo desde el púlpito. Las amonestaciones que son más efectivas realmente son ahí abajo, sentaditos en una silla, uno al lado o al frente del otro, etcétera. Tal vez en la oficina, en la parte que sea más indicada. Hermano, hermana, mire, me parece que estamos en esta cuestioncita, en esta partecita aquí, estamos equivocados porque mire lo que dice la palabra y mire cómo vamos. Hay que corregir esto. Eso es parte de ese trabajo. Pero ¿qué más dice en el verso 13? Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que al contrario de lo que algunos de nosotros sentimos, porque eso es humanamente así, que sentimos que el que nos preside y nos amonesta como que es un problema. Qué lindo tener a alguien que nos dirija pero que no nos diga nada. Siempre soñamos con pastores así, que siempre nos diga lo bonito, pero que no nos amoneste. Aquí sin embargo dice, hermanos, que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. En mucha estima y amor. Quiere decir, hermanos, que la iglesia debemos reconocer que los que el Señor pone para presidirnos, amonestarnos, exhortarnos, realmente no nos están amargando la vida, nos están ayudando. Nos están diciendo lo que necesitamos para que podamos crecer y ser más efectivos al hacer el trabajo de la obra del Señor. Esto es absolutamente importante. Si no tenemos quien nos amoneste, vamos a caer realmente en problemas. Pero gracias al Señor, que el Señor pone a los que nos presidan y hace que ellos también nos amonesten. Pero entonces lo que el Señor dice aquí es, cuando usted vea que eso es así, que el que lo preside, pues lo preside y lo amonesta, no se enoje, dice, téngalo en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, debemos amar al que nos exhorta cuando nos preside en el Señor. Debemos agradecerle al Señor que haya puesto a alguien y debemos agradecerle a ese alguien que se deje usar en las manos del Señor para presidirme y para amonestarme. La reacción natural, carnal, humana de cada uno de nosotros, si alguien viene y nos amonesta, es ¿por qué? Si yo ya soy grande. Si es adulto, dice yo ya estoy viejo. Yo ya tengo hijos. Ya me gradué de la escuela, del colegio, de la universidad. Ya soy un doctor, un médico, un ingeniero. O ya soy un negociante, ya tengo carro, ya tengo casa. ¿Cómo me van a regañar? Pero el Señor dice, ame a ese hermano que lo preside y lo amonesta. Y téngalo en mucho amor, téngalo en mucha estima. ¿Sabe usted que es el que nos corrige, el que verdaderamente nos ama? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, el que ama a su hijo desde temprano, lo corrige. El que lo ama. Pero si usted no ama a su hijo se para en la cabeza al lado de una estufa que está encendida, se para en la cabeza allí a hacer pininos, usted no lo ama, no, pobrecito, déjelo ahí, y ¡bum!, se cae y se quema. Entonces queda deformado. Pero si usted lo ama, lo baja ahí de hacer
sus pininos y sus cosas y de pararse en las manos y en la cabeza, y usted lo baja de allí, y si se enoja, pues usted mejor trae una varita y le hace sentir el gozo del Señor con una varita, tan, y es preferible, ¿cierto? Porque usted ama a su hijo. ¿Cómo lo voy a dejar que se pare en la cabeza al lado de este fogón prendido? Se cae el pobre muchacho, se quema, se deformaría la cara, se deformaría el rostro, una quemadura, hasta se podría morir. Prefiero darle del gozo del Señor con una varita de guayabo. No porque lo odie, sino porque lo amo. Qué tristeza que si no tuviera yo el carácter necesario para corregir a ese hijo mío, mañana más tarde tuvieras que verlo andando por la calle avergonzado, psicológicamente afectado porque tiene esa cara toda quemadita y la gente le hace burla. Sería una tristeza, ¿cierto? Y sentiríamos la culpa dentro de nuestro ser. Uy, yo por no haber hecho a tiempo lo que tenía que hacer, ahora este hijo mío vive mal. No, es una cosa horrible. Pero el que verdaderamente ama a su hijo, pues lo corrige. Y así es en la obra del Señor. El que verdaderamente nos ama es el que me corrige. Si el pastor me llama la atención y dice, venga acá, siéntese, no está bien hecho, lo hace porque me ama. ¿No cree usted que sería más fácil para un líder de la obra del Señor decir, sabes, no es mi problema? Yo cumplo con serle fiel al Señor y yo les digo a ellos que lo hagan. Y si no lo hacen, no es mi problema. Y se quitaría, aparentemente se quitaría una carga de encima. Los deja andar cada uno a la deriva y ya, se acabó. Yo cumplo con predicarles. Si quieren, hagan. Y si no, no hagan. Yo fui puesto aquí, fue para decirles. Se quitaría de encima una carga aparentemente. Pero estaría causándole un daño a la congregación. Y eso es algo que no podemos. Ninguno que sea llamado al ministerio puede aceptar eso, porque un día la palabra de Dios dice que va a haber una reunión de pastores con el príncipe de los pastores. Ahí no va a ser, no es con el grupo de líderes de departamentos de la iglesia, ni es una convención nacional de pastores, ni es una confraternidad regional, ni es con una persona de aquí abajo, sino con el príncipe de los pastores. O sea, con el que lo llamó y lo puso, con el dueño de la iglesia. Y le va a decir a ese líder, a mí, a cualquiera, bueno, yo le encargué una partecita del trabajo, le di a usted de comer, le di de beber, le di de vestir, le di un techo y lo mantuve todo este tiempo para que me corrigiera mi gente. ¿Por qué no me la corrigió? Si lo llamé y lo puse ahí para eso, mire, hubieran podido hacer más, pero mire, por su culpa, y le va a decir, mire cómo anda aquel con la cara quemada, vea. Mire aquel que casi no entra, se raspó al entrar aquí al cielo, pasó así raspando entre las puertas ya, vea que casi, el Señor le va a hacer todos esos reclamos. Entonces, por eso dice aquí, que los tengáis en mucha estima y amor, por causa de su obra. Debemos amar a aquellos hermanos que nos presiden y que tienen la suficiente entereza para decirnos la verdad, hermanos. No solo desde el púlpito, sino cuando es necesario también llamarlo ahí abajo. Venga acá, hermano, mire, esto no está bien. O una hermana que tal vez no haya aprendido acerca de su forma de conducirse, de vestirse, llamarla, vea hermanita, ¿por qué no corrige su vestidura? A un hermanito que se la pasa por ahí engañando y hablando mal, hermanito, ¿por qué no pone su lengua sobre el altar? O a una persona que esté por allí prestando y no pague, hermano, ¿por qué no pone su corazón sobre el altar? Pague sus deudas. Si no tiene para pagarlas, por lo menos ponga la cara, no se esconda. Vaya y diga, no tengo para pagar, pero si tiene bienes con qué cubrir sus deudas, pues quédese limpio, pero pague lo que debe.
No, no tengo para pagar, hace 10 años no tengo para pagarle a fulano de tal, pero tengo un carro. Pues sencillo, sí tiene para pagar. Lo que pasa es que no quiere pagar. Porque el pedazo de carro, algo le tienen que dar por eso. Entonces sencillamente va y arregla sus cuentas. Y así dice como algunos, el que paga lo que debe, sabe que no le queda nada, pero sabe que tiene la conciencia tranquila. Entonces el que está puesto allí está puesto para ayudarle. O para decirle al muchachito que le gusta tener 2 o 3 novias al mismo tiempo. Vea, hijo, siéntese aquí, ¿por qué es tan zángano? ¿Por qué no se pone juicioso, hijo mío? O tal vez decirle a uno que ya, vea, mijito, arréglese, sí, porque si no, no cabemos juntos en la obra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Eso, hermano, y uno debe darle gracias a Dios que haya alguien que haga eso. Porque es importante y uno debe amar a ese tipo de personas. Llámese pastor o llámese un líder superior al pastor, el presbítero o el dirigente, cualquiera que sea. O en la iglesia, si ya es a nivel de, por ejemplo, los departamentos, un hermano que está a cargo, por ejemplo, de los ujieres, y yo como ujier llegué tarde, pues el líder de departamento me va a llamar y me va a decir, oiga hermano, Dios lo bendiga, ¿por qué no nos sentamos? ¿Qué son estas horas? Nosotros debemos llegar temprano, somos ujieres. ¿No le parece que, no, yo entonces, ¿cómo así? O sea que, y se revela. No, hay que amar a esa persona. Oiga, me está ayudando. Usted no sabe que de ahí depende no solamente su vida cristiana, su servicio dentro de la obra del Señor, sino hasta su propia vida material. ¿Usted sabe cuántos negocios se han perdido por llegar tarde? Yo oí de un caballero que era una persona él no era cristiano, muy puntual. Y ese hombre arreglaba un negocio con alguien y todo el mundo le creía por su palabra, no necesitaba hacer escritura ni compraventas. Y él llegó a mover mucho dinero en sus negocios. Y cuando alguien le decía, ¿me vende esa casa? Él le decía, sí, a las 2 de la tarde nos encontramos. Él estaba ahí faltando 5 minutos, 10 minutos. Si usted llegaba a las 2:03, con todos los millones en la mano le decía, gracias, no hay negocio. Era a las 2 de la tarde. Pero mire, traigo la plata. Plata es lo que hay en esta vida. Lo que yo necesito es gente que cumpla. Así que gracias, no hay negocio con usted. Y lo despachaba. Y era inconverso. Pero ¿sabe usted cuántas cosas se han perdido por llegar tarde? Personalmente a mí una vez me pasó. No fue mi culpa. Pero tenía que tomar un avión para viajar de un lugar a otro. Y la persona que estaba encargada de transportarnos, porque no estábamos en nuestra ciudad y yo iba con mi familia, la persona encargada de transportarnos se le hizo tarde, el reloj no le sonó o no lo oyó, etcétera, etcétera. Y cuando llegó corriendo y llegamos al aeropuerto y el avión todavía estaba allí, en la pista. Dentro del avión estaba una persona que nos iba a acompañar en el viaje. Pero la persona de la aerolínea dijo, ya el vuelo está cerrado. Pero todavía el avión está ahí. Sí, el avión está ahí, pero el vuelo ya está cerrado. La hora de llegar era a tal hora y ustedes ya no pueden viajar, sencillamente no viajamos. Se quedaron 4 pasajeros por llegar tarde. Nunca pudimos ir a ese lugar. Entonces debemos darle gracias a Dios que hay alguien que lo amoneste, que le enseña a uno que la vida tiene un orden, que la vida no se juega. Amén, hermanos. Que las cosas son serias. Si nosotros aprendiéramos todo lo que nos enseñan y atendiéramos las correcciones que nos hacen aquellos que nos presiden en el Señor, estaríamos mucho mejor. Pero algunos todo lo tomamos deportivo.
y nos acostumbramos a hacer las cosas a nuestra manera, entonces el Señor nos pone a alguien que nos diga, mire hijo, esto es así, y debemos darle gracias al Señor porque esa persona realmente me está ayudando. Cuando alguien me corrige, en vez de enojarme, debería invitarlo a un almuerzo en un restaurante. Bueno, hermano, muchas gracias, lo invito a almorzar. ¿O qué prefiere? ¿Comerse un helado? Le invito a un buen helado. Ay, hermano, gracias. Pero la naturaleza humana no es tan así. Por eso el Señor dice aquí que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Y después dice, tened paz entre vosotros. ¿Sabe usted por qué dice tened paz entre vosotros? Después de hablar de que reconozcamos a los que nos presiden, que los tengamos en mucho amor y en mucha estima. ¿Sabe por qué? Porque normalmente cuando encontramos quien nos corrige, no tenemos paz, nos ponemos a pelear. Y dice, entre vosotros, quiere decir que se pone a pelear el uno con el otro. El que es corregido pelea con el que lo corrigió. ¿Por qué me corrige? Entonces el Señor le dice, tenga paz. Ámelo, tenga paz. No se enoje. No se meta en un problema. Tenga paz. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es muy diciente. ¿Por qué lo dice al final, después de decir de que reconozcamos, de que amemos a los que nos presiden, a los que nos amonestan el Señor? Y luego hace ahí como una pausita y dice, tengan paz, tengan paz. Porque no es fácil para la naturaleza humana aceptar. Eso siempre ha sido difícil. Mírelo desde la casa y verá. Cuando uno era niño, el papá le decía, la mamá le decía, que mire que tal, y a veces le daban unas zumbas de esas buenas y no quería hacer, y hay niños que se tiran al piso y se revuelcan y hasta botan espuma por la boca, pero no hacen caso. Y entonces el papá o la mamá viene a corregirlo y le hacen con una varita y ellas quedan y se van poniendo morados, ¿cierto? Y el papá que no está entrenado sale corriendo, mi hijito, un beso y vuelve a la vida. Porque son expertos manipuladores, ¿cierto? Los niños es terrible. Pero cuando ya el padre sabe, ya sabe cómo es. Se quedó bien y lo arregla. Descansa. Gloria al nombre de Jesús. Es tremendo, hermanos. La vida es tremenda. Nos enseña a nosotros muchas cosas importantes, pero hay que tener paz entre nosotros. Ahora sigamos con otros lineamientos de la palabra del Señor. Mire lo que dice en el verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hay algo aquí que es importante. La ociosidad, lo cual es sinónimo de pereza, es muy común. Hay días que el cuerpo no se quiere levantar. Y el que se acostumbra a vivir ocioso, no hay poder humano que lo mueva. Hay gente que por norma, por tradición, se levantan a las 12 del día. A esa hora piden desayuno y almuerzo. Y luego que desayunan, almuerzo, se acuestan a hacer la siesta. Pues a las 4 de la tarde se levantan de la siesta y van, toman un baño, se arreglan y piden la comida, porque van a salir. Y a ese paso viven todos los días. Algunos están casi que transparentes, amarillos de la anemia, porque ni sol les da. Todo el tiempo encerrados en la pieza durmiendo. Anémicos. Bendito sea el nombre de Dios. El ser humano le da por contemplarse a sí mismo. Ay, es que yo trabajo tan duro que hoy me merezco un descansito.
Y al otro día todavía no alcancé a descansar ayer y dele, y dele, y dele, y dele. Os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Eso es lo que estamos haciendo. Decirle a los ociosos que no podemos ser ociosos, que no estamos llamados a la pereza, que hay que levantarnos a trabajar, a estudiar. Y los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora hay gente que duerme todo el día, pero es que trabajan toda la noche. Eso es otra historia, ¿verdad? Hay gente que sus turnos son de noche, es apenas justo y equitativo que duerman todo el día, ¿no les parece? Pues trabaja toda la noche. Sencillamente cambió de turno. Amén, bendito sea Dios. A ese no se le puede llamar un perezoso, antes es valiente. No son muchos los que se le miden a trabajar toda una noche, así tengan el día, porque dicen que en el día no pueden dormir, duermen de a ratico, se despiertan, etcétera. Pero bueno, a ese hay que darle un premio, una medalla, un diploma. Bendito sea Dios. Pero mis amados hermanos, tenemos que entender que los ociosos no tienen cabida en el trabajo de la obra del Señor. Que la palabra de Dios dice en la epístola, el que no trabaja, que tampoco coma. Hay gente que no trabaja porque no encuentran trabajo. Pero es que hay algunos que no les gusta encontrar trabajo para no tener que trabajar. Se la pasan todo el día en la casa y cuando, mire, a veces son hasta, claro, eso es cuestión de otro tema, ¿no? Pero a veces son hasta casados y las esposas pelean con ellos. Pero mi hijo vaya y busque trabajo. Pero ¿qué trabajo si no ve que no hay? Pero ¿cómo va a haber zángano si no ha salido de la casa? Tiene que haber trabajo. Si no hay una empresa que lo contrate, tiene que inventarse su propio trabajo, pero tiene que trabajar. Lo que interesa aquí no es el sueldo, es que haya trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Que a ninguno nos vaya a pasar lo que le pasó a aquel joven. Cuando yo era muy muchacho, era adolescente, tendría unos 15 años. Había un joven que estaba, pero ya anémico. Y vivía ahí en la casa donde yo iba a estudiar la palabra y a orar cuando podía y a conversar con el pastor después de mis estudios. Y yo iba ahí a estudiar la palabra porque luego salía a predicar por las noches y el muchacho no trabajaba. Pero un día un hermano se conmovió, dijo, este pobre está aguantando hambre, era bien flaco. Este pobre está aguantando hambre, hay que ayudarlo, y le buscó trabajo en una granja. Se devolvió a la semana, el trabajo era muy duro. Era una granja avícola. Su trabajo era ayudar a recoger los huevos que ponían las gallinas, ponerlos en un cartón y llevarlos hasta una bodega. Pero el trabajo lo iba a matar. Es triste, pero el ocioso es así. Dice la Biblia que el perezoso se sienta y cruza las manos. Dice un poquito de dormitar, un poquito de reposar, cruzar por un poquito las manos. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Alabado sea el nombre de Jesús. Entre más duerme el ser humano, como que más le gustaría quedarse durmiendo. Si nosotros dormimos 8 horas, decimos, uy, no, yo dormí las 8 horas y parece que no hubiera dormido. Entonces le da por dormir 10 y después por dormir 12 y 14. Y hay gente que llegan con los ojos hinchados a las 10 de la mañana. No se han alcanzado ni a bañar. Razón, no sé, cogió la tarde, ¿no? A las 9 de la mañana todavía no podía abrir los ojos, tuvieron que venir con un palito y ponerle ahí, otro palito y ponerle aquí, dejarle así, echarle agua por la cabeza, etcétera.
Hay madres que tienen que llevarle tinto a las hijitas del alma a las 9 de la mañana a la cama. Yo también le llevaría un tinto caliente. Les tapo los pies y se los tiro encima. A ver si aprende. Tanta sanganería. Alabado sea Dios. Yo aprendí, yo no sé, la gente dice que yo soy muy a la antigua, pero yo aprendí estas cosas no por ser cristiano. Gracias a Dios, yo tenía la bendición de mis padres y mi abuela por parte de mi padre. Aleluya. Mi papá estaba ahí orando a las 5 de la mañana todos los días. Se levantaba temprano a orar porque a tal hora ya estaba trabajando. Y mi abuela, ni qué decir, mi abuela como ella no conocía el evangelio cuando eso. El muchacho se tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir a la escuela. Entonces primero había que traer el pan de la panadería porque ella tenía una tienda, que la tienda se abría a las 5, ya tenía que haber pan, así que a las 4 de la mañana. El pan, hay que ir a la panadería. Y si usted no se levantaba, mi abuela lo desarropaba. Venía con una chancla, con una correa y de 3 juguetazos ya usted estaba levantado. Ella no lo despertaba con fuetazos, ya primero lo despertaba, mi hijo, hay que ir a la panadería. Pero si usted se hacía el zángano, mi abuela lo levantaba, eso era rapidito. Eso en el segundo fuetazo ya uno estaba medio vestido. En el tercer fuetazo ya uno iba puerta afuera, buscando el pan. Gloria al nombre de Jesús. Pues yo le doy gracias a Dios que en aquel tiempo que no era pecado enseñar a los hijos, a mí me alcanzaron a enseñar. Porque hoy es pecado delante de las leyes, ¿no? Enseñar a los hijos. No se les puede enseñar. Hay que dejarlos dormir hasta las 10, dicen los psicólogos. Por eso tenemos tanto vago. Y tenemos tanto hombre casado que no responde por sus casas. Eso es una peste, eso es una, ¿cómo se dice eso? Una epidemia. Hay una epidemia de pereza actualmente. Yo conozco más de una mujer que tiene que trabajar para mantener al marido. Me lo dicen a mis oídos por montones. Cuando el marido se enferme, la mujer que es de verdad amorosa y todo. Pero el marido que está sano, se supone que el marido también se esfuerza con toda su alma. Si no hay trabajo, uno tiene que inventárselo. Amén, hermanos. Vender buñuelos, empanadas, tamales, recoger zapatos para la zapatería, abrir huecos para hacer las casas, picar piedras en el río, lo que sea. Algunos me miran así, pastor, es peligroso llegar a un culto donde el pastor se meta con esas cosas, porque ¿cómo queda uno? Pero la Biblia dice que amoneste a los ociosos. Y también hay para las mujeres, también hay para los adolescentes, para las niñas bonitas que no lavan las ollas porque las uñas se les dañan. ¿Cuántos dicen amén? Niñas, no hay que olvidarse de las uñas, córteselas para que no se le partan y vaya y ayude a la mamá a lavar las ollas. Porque si no, ¿cómo hace el pastor para recomendar cuando vengan a preguntarle? Ay, pastor, le dice a uno, un muchacho, ¿usted qué me dice? Yo siento un tic-tac, tic-tac, tic-tac por la niña fulana. ¿Usted qué me dice, pastor? ¿Será que? ¿Y qué le puede uno decir? Pues, hermano, si está dispuesto a vivir entre una cantidad de ollas mugrientas. Porque mire que hay mujeres que no lavan la ropa de la casa sino hasta que se pusieron la última pieza de ropa que estaba limpia. Ellos la van amontonando allá en un cuarto. Y si tienen 30 camisas del Señor, duran como 20 días para hacer la primera lavada. Y ellos lavan un poquito y el resto queda allá. O cuando uno abre esa puerta, casi cae privado. El olor de mugre de 20 días guardado, eso es horrible.
Pero gracias a Dios aquí no existe eso. Estamos diciendo y a usted le da risa porque se acuerda cuando fuimos de viaje por esas galaxias, cómo veíamos a gente interplanetaria que hacía esas cosas. Entonces uno se acuerda de eso y le da risa. Pero la palabra de Dios dice: amoneste a los ociosos. No deje arrimar esos marcianos con esas costumbres. Déjelos por allá, sáquelos. Dígale: ojo, alto, aquí no. Aquí en la tierra la gente se porta bien. Gloria al nombre de Jesucristo. Es importante. Gloria al nombre del Señor. Que amonestéis a los ociosos. Dejemos a los ociosos allí porque si no vamos a tener problemas con los marcianos. Que alentéis a los de poco ánimo. Ahora estamos hablando de gente que está en el camino del Señor o en su vida particular y no tienen mucho ánimo. O sea, lo que por allí decimos, gente que tiene poco espíritu, que no tienen casi espíritu, dicen alguien. Lo que quiere decir es, no es una persona de mucho ánimo. Lo piensa todo 2 veces, 3 veces. Hermano, hay que subirse allá a tener este cable. Señor, ¿lo tendré hoy o lo tendré mañana? De poco ánimo. Hermano, mire, lo invito a que vigilemos. Uy, Señor, déjeme orar, hermano, a ver si el Señor me confirma. Porque, uy, Padre Celestial, es que, a ver, ¿cómo le digo, hermano? Hace 10 años yo vigilaba, sí, pero lo que pasa es que de 10 años para acá, no sé. Uy, hermano, ¿será que yo soy capaz de vigilar? Eso es muy poquito el ánimo. Entonces, ¿qué dice ahí? Aliente a los de poco ánimo. Aliéntelo aunque sea con unas cuerdas de 220 voltios. Póngaselas ahí a ver si le entra vida, corriente, energía. Gloria al nombre de Jesús. Es importante que tengamos ánimo para vivir el camino de Dios. Y también ánimo para vivir en esta vida. Usted sabe que hay personas que no tienen una casa, no porque Dios no les haya dado con qué, sino porque nunca tuvieron el ánimo para hacerla. Ganaban más que otros que sí tienen su casita hecha. Pero no tenían el ánimo. Ay, de aquí a que uno compre un lote. Ay, de aquí a que uno haga una casa. ¿Cuánto durará uno poniendo el arriba? Mejor pago arriendo. Y nunca hizo la casa. No tiene ánimo. Ay, hermano, pero es que uno mire ese lote tan feo. Lleno de tierra y por todos lados monte. Ay, quién sabe cuándo hará uno una casa. No, pues claro, con ese ánimo, ¿cuándo la va a hacer? Nunca. Hay que comprar aunque sea una casa así vieja y vamos, hermano, vamos a hacer la maqueta, vamos a hacer los planos, hermano, vamos a hacer una cercha, hermano, vamos a pegar un ladrillo, hermano, vamos a hacer aquí hasta que esté hecho. Si es un templo, pues un templo, y si es la casa, pues la casa de cualquier persona. Pero ay, hermano, ¿será que si somos capaces? Piensen lo cara que está la vida, hermano. Y mientras el que no tiene ánimo se pone a pensar, otros por allá eso no hayan que hacer. Usted va a buscar varillas y ladrillos y no hay, porque la gente está haciendo casas. Porque tienen alientos para hacerlas. Tienen ánimo. Pero mientras tanto, habrá quien dice: ay, pastor, eso dejemos así. Ya se oye el sonar de la trompeta, pastor. Y tantos millones que va a costar hacer un templo, así como usted dice. Y después viene el anticristo a disfrutar de eso, hermano. ¿Eso para qué? Ok, vámonos aquí. Si se llueve, traigamos unas hojas de mata de plátano y le acomodamos. Y con eso solucionamos. Le falta ánimo. Ay, hermano, ¿cuándo iremos nosotros a hacer realmente grabaciones que valgan la pena, hermano? Con lo cara que está la vida, hermano. Uy, no. Eso ya nosotros... Eso agradezcámosle al Señor que podemos venir. No tienes ánimo. Lo que le falta es ánimo. ¿Cómo que cuando vamos a hacer grabaciones y cuando vamos a tener producciones? Pues ya, en el nombre de Jesús, enseguida. Ay, pero no tenemos, prestemos, tomemos prestado, hagamos algo, pongámonos en revolución, digamos, hay que trabajar, hay que hacer. Si no sabemos, como dice el, pero hermano, si no hay gente capacitada, pues capacítela.
Ay, hermano, pero no hay quien lo haga. Pues busque el que lo haga. Hermano, es que nadie quiere enseñarle uno gratis. Pues pague para que le enseñen. Pero haga algo. Usted sabe la cantidad de gente que me ha dicho a mí, pastor, ay, yo sí añoro ser un misionero. Ay, ir por el mundo entero, hermano. ¿Pero usted cree que algún día se han inspirado a pensar que necesitan idiomas extranjeros para eso? En el caso particular nuestro, celebramos cultos en idioma inglés cada domingo. Por 4 años ya llevamos este proyecto. Y hay unos que lo han hecho, pero hay otros que, ay, pastor, ¿será que yo sí aprendo? Y se le paran a una frente, pastor, míreme la cara. Usted sí me ve cara como de yo. Bueno, yo digo, eso no, usted no tiene cara. Hay gente que es como pidiéndole a la vida permiso. ¿Será que yo sí? ¿Usted cree que yo sí puedo? Recuerdo cuando el Señor me invitó a mí a estudiar a través de una hermana y me invitó a estudiar y yo entré a estudiar. Usted sabe, no era que me venían a preguntar, era que había gente que me decía, ¿cómo se va a meter a estudiar? ¿Por qué está estudiando? Usted es todo un pastor, ¿cómo va a perder el tiempo? Yo decía, ay, pero hay que perderle tiempo a esto porque necesito hacer algo. No, Señor, no puede. Y yo, ay, Padre Celestial, ayúdame. Y al final se logró sacar por lo menos un cursito intermedio. Y el Señor ya nos ayudó. Recuerdo que ahí siempre hay las personas que nunca creen, ¿no? Y son así, de poco ánimo. Y cuando tenía como 3 o 4 meses me dijo, ¿usted qué está estudiando? Era un amigo mío. Le dije, pues estoy estudiando inglés. Y ya sabe, le dije, un poquito. De una vez sacó una revista, la abrió. A ver, léame. Yo le dije, no, ¿cómo me va a poner a leer eso? Y yo apenas estoy comenzando, ponga a echar usted cháchara, usted no está aprendiendo nada, usted no sirve para eso, usted no es una persona que pueda hablar inglés, usted ya está viejo, eso déjeselo a los chinos y toda cuestión. Y él me dijo una cantidad de cosas, y yo le dije, amén, cerré la revista, la entregué y me fui a estudiar otra vez. Hay que tener aliento para hacer las cosas, hermanos. Si queremos hacer cosas para Dios y en nuestra vida tenemos que tener aliento, tenemos que tener ánimos, aún hasta para nuestro trabajo, para nuestro negocio. Yo recuerdo un joven que el Señor lo ayudó y él hacía unas cositas así de harina que le llaman churros y eso las fríen y lo vendía en unas bolsitas a tanto. Y un día pasé, pero ese muchacho nunca estaba que uno dijera quieto, apagado el fogón. Siempre lo veía haciendo y sacando, haciendo y sacando. Y yo le dije un día, cuando pasé por él, le dije, mira, ¿y por qué estás haciendo más churros y no se está vendiendo? ¿Cuánto hace que no vendió? Hace como 2 horas no compran. Y le dije, entonces, ¿por qué está haciendo más? Dice, es que aunque sean los mismos, hay que volverlos a echar en la paila. Dijo, porque si la gente se da cuenta que yo estoy trabajando y que yo estoy moviendo esta paila y churros ahí, la gente se va a arrimar a comprar. Pero si la gente me ve con el toldo caído, la estufa apagada y esa cuestión por allá quieto, eso nadie arrima. Dijo, espera y verá que a tal hora llega la gente y me ve trabajando y la gente me va a comprar. Oiga, y ese muchacho pasó de vender esos churritos en ese carrito que no era ni de él, lo pagó y etcétera. Después, cuando hablé con él, una vez habían pasado los años, el muchacho tenía una camioneta, de esas camionetas que le dicen loop, y ahí tenía para llevar como 5 o 6 carritos de esos, y tenía 5 o 6 trabajadores, y hasta lo mandaban a llamar de otras ciudades, y arrancaba con el viaje de cosas de esas, y tenía su casa y de todo, haciendo eso, pero era una persona que tenía alientos, hermano. Pero ay Dios, hay unos que tiran una empanada entre la olla, la sacan y la ponen ahí, a los 10 días no la han vendido, todavía está la empanada llena de tierra y llorando junto a la empanada. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Alentéis a los de poco ánimo. Hermanos, hay que animarnos. Hay gente que se pone a llorar que porque las almas son duras. Mentiras. Duro es uno que no sale a buscarlas. Como que las almas son duras, el duro es uno. Las almas quieren oír el mensaje del evangelio. Lo que pasa es que si uno no va a buscarlas,
Pobres almas perdidas, gente llorando su desdicha, algunos pensando en el puente del viaducto para tirarse, otros pensando en un frasco de veneno para tomárselo, otros pensando tirársele a un carro cuando vayan caminando en las calles de la ciudad. Están necesitados. Pero hermano, si va a predicarle a alguien que no tiene ánimo, imagínese usted. Ay, amigo, mire, yo le digo, pues intente a ver si de pronto el Señor lo ayuda. ¿Quién quita? Ay, de pronto Dios tenga compasión. Ay, no, ese hombre que está pensando en el puente del viaducto casi lo invita. ¿Por qué no nos tiramos juntos de allá? Hasta siente compasión de ese hermano con ese aliento. Pero cuando llega alguien que tiene aliento y le dice, oiga amigo, Dios lo bendiga, ¿cómo le va? ¿Qué está pasando con usted? Hombre, ¿qué va a pensar usted en el viaducto? Mire la vida tan buena que es en Cristo. No importa los problemas, no importa las dificultades, no importa cuántas cosas le pasen. Dios tiene muchas bendiciones para darle. Vea lo que el Señor puede hacer con usted. Aquel dice, oh, aquí hay algo bueno. Este hombre tiene algo que yo necesito. Llega, sea con una sonrisa, con empuje, con alegría. Camine, vamos para la iglesia. No le dice, ahí le dejo la dirección, si de pronto algún día se acuerda. No, ¿a qué hora vengo por usted? Mejor dicho, ya es hora de ir para la iglesia. ¿Por qué no me acompaña de una vez? No es que no tengo para el bus. Venga, caminemos o yo le pago el bus, hagamos algo. Pero vamos ya. Tiene ese aliento, tiene ese ánimo. Lógico, encuentra almas para el reino de los cielos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Dios es fiel en su palabra. Estos lineamientos que encontramos en la palabra de Dios son para la buena marcha de la iglesia, para el crecimiento de cada uno de nosotros, para el desarrollo que podamos tener dentro de la bendita obra del Señor. ¿Sabía usted que Dios nos ha llamado para que todos seamos productivos en su bendita obra? Dios no tiene escogidos a unos para darle prosperidad en su vida espiritual y a otros para que sean apocados y se sienten en el último rincón del templo. No. Algunos así con tristeza miran, ay, tan bonito que dice el pastor. Ay, si yo pudiera. No mire así. Sigue corriendo y diga, ¿cómo así, pastor? Eso es para mí. Sí, señor. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Tranquilo, mire, hay evangelización los martes, hay culto de Campo Blanco el jueves, hay culto de Campo Blanco el martes, hay Campo Blanco el domingo, tenemos evangelización a tal hora, tenemos página web a tal hora, tenemos trabajo por este lado, tenemos grupos de actividades por este lado. Vamos, envuélvase en el trabajo. Póngale vida a su vida. Y entonces ya el cristiano llega con otra cara a la casa del Señor, ¿cierto? Porque ya sabe que puede ser útil en la obra del Señor. Pero cuando uno no tiene casi ánimo, hermano, ay, Señor, eso es complicado, hermano, porque el ánimo es el motor. Cuando uno no tiene ánimo, uno no se mueve. Se sienta a mirar la vida y las noticias y llora, ay, Dios mío, ya llegó el fin del mundo, esto se va a acabar. Ay. Y llora ahí sentado frente a las noticias. Mire tan malo que anda. Hoy no salgamos. Mi amor, no le puede poner una reja a la puerta. Yo, porque mire cómo está de malo el mundo. Y estás pensando en que lo encierren ahí a ver si se muere ahí. No, dice la palabra, alentéis a los de poco ánimo. Alabado sea el Señor. Hermano, que la ciudad está llena de ladrones. Pues salgamos a ganárnoslo para la gloria del Señor. Busquemos al ladrón y digamos, oiga, Señor, usted está todo lleno de ladrones, usted ya está sobrando aquí. Entrégale su vida a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No cree que es posible ganar a los ladrones para Cristo? ¿No cree que es posible ganar a aquellos que viven mal para la gloria de Dios? Dios está esperando bendecir al mundo a través de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, alienten a los de poco ánimo, póngales motor, dígale que si se llena del Espíritu Santo, vendrá un fuego ardiente por dentro de los huesos y no los dejará estar tranquilos, no los dejará estar quietos. Eso es lo que necesitamos. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Esta noche
es una noche de seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, aplicarla para nuestra vida diaria, y así podemos prosperar sirviéndole al Señor, siendo útiles en sus manos.